Sean todos bienvenidos a la catequesis parroquial Esquipulitas Mariscal. Continuamos en el capítulo número 6 y esta semana vamos a reflexionar en los numerales del 231 al 246. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en el templo donde habite el Espíritu Santo. Papa Francisco. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la siguiente reflexión. Hola a todos. Continuamos con el estudio del capítulo 6 de la exhortación. El Papa Francisco ya nos ha hablado sobre la evangelización de las familias, sobre la importancia del testimonio conjunto que hace de la parroquia familia de familias. También nos ha mostrado la necesidad de la formación remota y cercana para los futuros esposos en una preparación que tienda a la vivencia de valores que promuevan la estabilidad matrimonial y familiar. El tema a seguir es iluminar crisis, angustias y dificultades. Comienza el tema en el numeral 231, en donde el Papa se toma un momento para reconocer a aquellos que han superado la crisis y los tiempos de angustia, recordando las enseñanzas de San Juan de la Cruz que decía: los viejos amadores son los ya ejercitados y probados, los que ya no tienen aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos por fuera, sino que gustan de la suavidad del vino del amor, ya bien cocido en su sustancia, asentado allá dentro del alma. Después de este piropo a las parejas ya experimentadas, que sin duda son testimonio de que la voluntad de Dios para la familia es completamente posible, además de ser la verdadera clave para la felicidad y realización de la persona humana. Se nos introduce entonces en algunas de las aristas oscuras de la relación matrimonial. Y así, en los numerales 232 al 238, se expone el tema del desafío de la crisis, comenzando con un claro reconocimiento de que la historia de toda familia está surcada por crisis de todo tipo y que la superación de estas debería llevar a una relación con mayor intensidad y así hacer felices de nuevos modos y a prepararnos para cada etapa diferente de la vida. Nos indica el Papa que de ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable o a una soportable mediocridad. Contrariamente, se debe asumir el matrimonio como una tarea que obliga a superar todo obstáculo. En el numeral 233 se nos indica que por lo general la reacción más inmediata ante una crisis es usar el recurso de negar los problemas, esconderlo, relativizar su importancia, apostar solo al paso del tiempo. Pero eso, nos dice el Papa, no solo retarda la solución, sino que daña la intimidad y destruye la comunicación. De ese modo, poco a poco, alguien que era la persona que amo pasa a ser quien me acompaña siempre en la vida, luego solo el padre o la madre de mis hijos, y al final un completo extraño o extraña. Para afrontar las crisis hay que estar presentes. Es necesario afrontarlas con esperanza. Generar la comunicación para afrontar las dificultades es todo un arte, dice el Papa, que se aprende en tiempos de calma, para ponerlo en práctica en tiempos duros. En los numerales 235 y 236, el Papa hace una especie de lista de las crisis más comunes que afectan a casi todos los matrimonios, mencionando la crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres, o la crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales, la crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio, las crisis de la adolescencia del hijo y de los hijos, que exige muchas energías, desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí. Las crisis del nido vacío,
que obligan a la pareja a mirarse nuevamente a sí misma. La crisis que se origina en la vejez de los padres de los cónyuges, que reclaman más presencia, cuidados y decisiones difíciles. Incluso a veces también reclama erogaciones económicas que es también difícil de conseguir. Son situaciones exigentes que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente la unión. A estas se suman las crisis personales que inciden en la pareja, relacionadas con dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales, y se agregan circunstancias inesperadas que pueden alterar la vida familiar y que exigen un camino de perdón y reconciliación. En este punto, el Papa Francisco apela a la madurez de los cónyuges, instando a que, en lugar de tomar una posición de culparse mutuamente, cada quien se pregunte con serena humildad si no ha creado las condiciones para exponer al otro a cometer ciertos errores. La experiencia, continúa diciendo el Papa, muestra que con una ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de las crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria. Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar. Concluimos este primer punto en los numerales 237 y 238 con una reflexión sobre lo fácil que actualmente se ha vuelto a encontrar excusas para el rompimiento matrimonial. Y así, el orgullo herido, las insatisfacciones, la sensación de no ser correspondido, los celos, las diferencias, el atractivo que despiertan otras personas, las infidelidades, los cambios físicos del cónyuge y muchas otras cosas más se convierten en razones para poner fin a la relación. No obstante, se apunta, hay parejas que con madurez toman la decisión de elegirse nuevamente, reconociendo que cada crisis es un nuevo sí, y que hace posible que el amor renazca fortalecido. El siguiente tema que se trata es el que el Papa titula Viejas heridas. En los numerales 239 y 240 se hace alusión a aquellas personas que tanto en su infancia como adolescencia no han tenido o no han sentido el amor incondicional necesario para poder posteriormente confiar y entregarse a otro en una manera natural. Las consecuencias de una relación mal vivida con padres o hermanos y una maduración equivocada o tardía se hacen notar en la relación matrimonial y familiar. Con muchas muestras claras de amores egocéntricos, enfermizos, que necesitan ser sanados por medio de la aceptación y la asistencia de la gracia. Por último, en este segmento veremos en los numerales 241 al 246 el tema acompañar después de rupturas y divorcios. Lamentablemente no podemos negar la gran cantidad de divorcios que hoy día se dan en nuestra sociedad, e independientemente de los esfuerzos que se hagan en pareja, familia, como comunidad parroquial o nosotros mismos como corresponsables de la acción de la Iglesia, en algunos casos, dice el Papa, la valoración de la dignidad propia y del bien de los hijos exige poner un límite firme a las pretensiones excesivas del otro, a una gran injusticia, a la violencia o a una falta de respeto que se ha vuelto crónica. Hay que reconocer que hay casos donde la separación es inevitable. Incluso, agrega el Papa, a veces puede llegar a ser moralmente necesaria, cuando precisamente se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la ajenidad y la indiferencia. Pero, asegura el Papa, debe considerarse como un remedio extremo, después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. Se manifiesta el sentir de la Iglesia a través de los padres sinodales y del propio Papa Francisco cuando se indica en el numeral 242 que es indispensable un discernimiento particular para acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados
los abandonados. Que hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación. Y sabiendo que el perdón por la injusticia no es fácil, llevarlos a la certeza de que es un camino que la gracia hace posible y que en la Eucaristía se puede encontrar el alimento que sostenga su estado. En este punto se insta a las iglesias particulares y a la comunidad local a crear las instancias que sean necesarias, como centros de escucha, clínicas especializadas, pastorales de mediación, de reconciliación, etc., con el afán de apoyar y sostener a aquellas personas cuyo corazón esté quebrantado por el trauma del divorcio, principalmente cuando afecta a los hijos o la situación de pobreza es grave. En este mismo sentido, en el numeral 243, el Papa nos indica: a las personas divorciadas que viven en nueva unión es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas y no son tratadas como tales, porque siempre integran la comunidad eclesial. Estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que los haga sentir discriminados y promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Para la comunidad cristiana, hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial. Es más, en este cuidado expresa precisamente su caridad. En el numeral 244 se reviste un tema de mucha importancia, y es particular, pues el Papa Francisco nos muestra cómo la Iglesia, a través de los padres sinodales y de él mismo, han efectuado en los últimos tiempos una gran cantidad de cambios en los procesos de solicitudes de nulidad matrimonial, los cuales, a criterio del mismo Papa, eran irritantes y cansan a la gente, con una clara tendencia a hacerlos más accesibles, ágiles y posiblemente hasta gratuitos. Para concluir, los numerales 245 y 246 resaltan la preocupación de la Iglesia por los efectos inmediatos de la ruptura matrimonial, indicando que las consecuencias de la separación o del divorcio sobre los hijos, en cualquier caso, víctimas inocentes de la situación, por encima de todas las consideraciones que quieran hacerse, ellos son la primera preocupación que no debe ser opacada por cualquier otro interés u objetivo. A los padres separados les ruego, dice el Papa, jamás, jamás, jamás tomar el hijo como rehén. Os habéis separado por muchas dificultades y motivos. La vida os ha dado esta prueba, pero que no sean los hijos quienes carguen el peso de esa separación. Que no sean usados como rehenes contra el otro cónyuge. Que crezcan escuchando que la mamá habla bien del papá, aunque no estén juntos, y que el papá habla bien de la mamá. Es una irresponsabilidad dañar la imagen del padre o de la madre con el objeto de acaparar el afecto del hijo, para vengarse o para defenderse, porque esto afecta la vida interior de ese niño y provocará heridas difíciles de sanar. Se iniciará nuevamente el círculo vicioso del problema de los divorcios. El Papa concluye diciendo: ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es un bien también para los hijos, quienes necesitan el rostro familiar de la Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática. El divorcio es un mal, y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el avance de este drama de nuestra época. Muchísimas gracias. Espero que estas palabras del Papa vayan formando en nosotros la clara conciencia del deseo de Dios para nuestras familias, para nuestras parejas, para nuestros matrimonios, y que todos asumamos nuestra responsabilidad como Iglesia para encarar este problema de nuestro tiempo.
Que la Virgen María, con su santo manto, nos proteja y nos lleve a Jesús. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. La próxima semana finalizaremos el capítulo número 6. Gracias por tu perseverancia y seguimiento a la catequesis. Dios, nuestro Padre, bendiga a cada miembro de tu familia.